tiempo, por ejemplo, para las 2 de la tarde, 14 horas, 00. En estos momentos, 14 horas, todos estos instrumentos están midiendo, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo acá solamente qué cosa, cómo varía en el espacio, señor, para el mismo tiempo. Entonces estamos viendo esto de acá. Para esta hora estamos viendo simplemente cómo varía la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos temperatura 1 en esta huella, en esta otra huella temperatura 2, temperatura de repente igual que la 1. Y acá es una temperatura 3 diferente. Por ejemplo, acá puede ser 20, 15, acá 20, acá puede ser una temperatura 4 distinta, 21, acá 17, etcétera. Por ejemplo, acá se puede repetir la temperatura 2. ¿Okay? Entonces, para un mismo tiempo, esto de acá ya no hay variación. Para un mismo tiempo, tengo todo esto. ¿Qué cosa estoy viendo? Que en X, en Y, en Z, en este caso, si estoy en el plano, lo eliminaría este de acá. Miren, todo lo que se puede hacer, ¿ya? O sea, la manifestación matemática es general. Pero yo puedo simplificar o puedo aproximar de acuerdo a los requerimientos o a las realidades del estudio. Por ejemplo, ahí estoy midiendo en nivel de superficie del mar, en una capa, así, el nivel del mar, todo el nivel del mar, todo, digamos, he colocado boyas. Por lo tanto, todo está a la misma altura. Por lo tanto, esto de acá no me influye. Z, no hay variación en Z, ¿ve? En Z no hay, lo elimino. Simplemente lo que voy a tener es en el espacio, en X, en Y. Es decir, en el norte, en el sur, o al este, y al oeste, ¿no? Cómo está el comportamiento, por ejemplo, en este caso del viento. Este es B, U. Muy bien. Y el tiempo para las 12, ¿no? Para las 14, 2 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a quedar solamente con las 12. Yo voy a medir otra vez, eso para un tiempo T1, para un tiempo T2, la misma ubicación, el mismo dominio o el misma área de evaluación, de estudio, de investigación, pero yo ahora voy a medir ya no a las 2, sino a las 4 de la tarde, por ejemplo. 16:00. Horas acá. Acá estamos hablando de horas. ¿Ve? Entonces, ya está. Ahí, ¿qué cosa estoy viendo? De T1 a T2. Entonces, estoy viendo que este de acá ya no se elimina. Entonces, estoy usando tanto en el espacio como en el tiempo. Está variando, ¿ve? 14, 15, 16, 17, 18. Está variando este acá. Entonces, por lo tanto, si existe, si tiene valor, si tiene razón de existir. ¿Qué pasa si yo evalúo en el tiempo 1, T2, T3, en X, Y, y además en la profundidad? Yo quiero medir más abajo, otra capa más al fondo, una capa mucho más al fondo, o mucho más arriba, en el aire, ya en la atmósfera. Entonces estoy utilizando esto de acá, que no lo elimino. Debe existir. Cuando yo hago estos estudios, cada vez se hace más complejo. Claro que es más complejo, pero estoy abarcando ya digamos, la ecuación completa. Es el enfoque más o menos para que tengan una idea ustedes de esta orientación del estudio de los fluidos desde el punto de vista lagrangiano y euleriano. Entonces, a eso se enfoca, digamos, este estudio de los fluidos aplicado ya a las ciencias geofísicas, ya no digamos, un cilindro o un reservorio como los ingenieros civiles, que es muy localizado o de dimensiones pequeñas, donde Coriolis no interviene, pues, ¿no? Nosotros no. En los estudios geofísicos de la física ya trabajamos con Coriolis, porque los movimientos del océano, del aire, es en grandes dimensiones. Si es en grandes dimensiones y un sistema que rota, como es la Tierra, entonces tenemos que considerar mucho más elementos. Y ahí entra estas ecuaciones de los fluidos geofísicos. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver. El movimiento de los fluidos lo podemos realizar desde dos enfoques. De tipo global, flujo másico, fuerza aplicable, intercambio de energía, ¿no? Sobre un volumen de control, un volumen finito, ¿no? Que nosotros vamos a determinar como un cubo, ¿no? Que representa un elemento diferencial de ese volumen en coordenadas X y Z, coordenadas cartesianas. El otro enfoque del tipo infinitesimal, ¿no? Tipo global, a base de volumen de control, y tipo infinitesimal. Este es el análisis a pequeña escala o diferencial, el que nosotros nos vamos a enfocar al 100% o al 99%. De aquí en adelante seguiremos este enfoque aplicando las 4 leyes de conservación básica, ¿no? Que ya vimos en la introducción. Conservación de la masa, conservación de momento,
conservación de la energía y la ecuación de estado, donde se obtienen las ecuaciones diferenciales básicas del movimiento de un fluido. Para empezar, ¿no? el enfoque del estudio dinámico de los fluidos. Ahí está, análisis integral en el lado izquierdo y análisis diferencial en el lado derecho. ¿Ve? Entonces ahí hay para diferenciar ese infograma, para diferenciar el enfoque de cada uno de ellos. El enfoque integral consideramos un volumen, ahí, por ejemplo, ¿no? Queremos ver el estudio del viento o del aire que está actuando sobre un molino, por ejemplo, de viento, ¿no? O una antena que puede ser afectada por el viento. Entonces tenemos el flujo. Yo delimito mi volumen de control. Ahí está, justamente es lo que dice, volumen de control delimitado mediante líneas de puntos, ¿no? Volumen de control. Pues, yo quiero estudiar este sistema que está acá dentro de este volumen de control, ¿no? Entonces hay un flujo, ¿qué cosa? Que va a incidir, ¿no? Que ingresa a ese volumen de control, que es mi tema de estudio, que es mi área de control, ¿no? Entonces va a haber flujo acá, ¿no? Acá internamente va a haber flujos, el flujo, ¿no? Evidentemente acá hay una fuerza, si está actuando sobre un determinado elemento, y después de mi volumen de control en el límite, al otro lado, va a haber una expulsión, un flujo de salida. Entonces, ese es el tema del estudio. Entonces, el integral ahora, ¿cómo lo enfoco yo? Si este es mi sistema y quiero enfocar el estudio de ese fluido que está yendo, ¿cómo lo hago? Mediante esta expresión, ¿no? Que va, acá evidentemente es un plano, por la pizarra, por la limitación de la logística de la pizarra, pero este es tridimensional. Entonces va a ser un diferencial de volumen, ¿sí? Acá está, sobre mi volumen de control. La variación en el tiempo, en X, en Y, en Z, de esa propiedad, una propiedad característica del fluido, que puede ser densidad, que puede ser salinidad, que puede ser temperatura, humedad, etc. Y eso, hay un método que es el método de Reynolds, me parece, en donde convertimos o transformamos, digamos, un volumen de control a una superficie de control, ¿ya? Y al final, lo que tenemos que evaluar en la parte integral es la integral del volumen de control y de la superficie de control. Porque, como dije, es como un cascarón que estamos usando, digamos, en un fluido, ¿no? En términos generales, un cascaroncito. Pues acá hay una capita pequeña, que ese es el espesorcito acá, diferencial de X, por ejemplo, ¿no? Un pequeño espesor. Pero acá adentro tenemos, a no ser que sea fofo, ¿no? Como hicimos, es creo que un problema ya en seminario, no sé que sea fofo o sea, digamos, acá vacío. Ahí sí hay varias cosas. Pero acá esto, digamos, vamos a considerar como un volumen. Y además, cómo está comportándose esta superficie, que puede el aire estar entrando o puede estar saliendo, el fluido, o saliendo de ese, ingresando o saliendo de ese volumen de control elemental. Entonces tenemos que sumar el volumen que está pasando por una determinada indicador de medidor y también la superficie, como es, ¿no? Porque el fluido puede tener esta forma, por ejemplo, ¿no? Entonces este va a ser, mi forma va a ser más o menos un cilindro, pero de esta forma, ¿no? Así inclinado, haciendo un ángulo, haciendo una ondulación. Pero como también puede ser, digamos, el fluido que puede pasar así. O como que puede ser así. Algo que acá. Puede ser este acá lo decimos ya. Este puede ser homogéneo, acá, de acá, y todos miden la misma distancia. Es digamos, un cilindro perfecto. ¿Sí? Pero puede ser que sea así. Por acá es más angosto y por acá es más ancho. El flujo puede ingresar acá y puede salir así. Bueno, acá ingresa con bastante fuerza y acá sale con una fuerza muy pequeña. O como sea al revés, que ingresa así y sale y termina, ingresa muy suave y termina muy, muy fuerte.
También hay, esas son toberas, son dispositivos que se usan para la parte de ingeniería, ¿no? Igual podemos tener en entrada o salida por ejemplo, desembocadura de un río sobre el océano, o el océano, digamos, o una laguna inmensa, grande, y que se hace pequeño al discurrir sobre un río, por ejemplo, como este caso. También hay. ¿Okay? Entonces, eso es lo que este enfoque integral es la superficie, el volumen, digamos, el volumen propiamente dicho, más la superficie, que se tiene que evaluar para determinar la variación temporal de las propiedades del fluido que estamos estudiando. Y el análisis diferencial, tenemos nuestro delimitado nuestra área, ¿no? Acá ya no le llamamos volumen de control, porque no trabajamos con volumen. Entonces, trabajamos, mira, el mismo elemento, la misma figurita. ¿Ve? La misma figurita. Entonces yo digo, voy a ver cómo varía esto, voy a estudiar el flujo, qué está pasando. Entonces, no solamente lo que ingresa y lo que va a suceder adentro y lo que sale, sino lo que está sucediendo adentro, ¿no? Es el análisis diferencial, o sea, en lo pequeñito internamente, elemento por elemento, elemento por elemento, elemento por elemento que está sucediendo en el mismo, haciendo el efecto en el mismo objeto que está generando una fuerza, igual que acá. Pero acá lo que me interesaba era básicamente la entrada del fluido y la salida. Acá internamente había un flujo que para mí no se le, en este enfoque no se le daba la importancia. Simplemente lo que queríamos es que está ingresando y cuánto sale, cómo sale. Acá no. Acá hay un flujo de ingreso, por supuesto que hay un flujo de ingreso, hay un flujo de salida, pero lo que nos interesa es qué está pasando, digamos, dentro de ese volumen. Esto que sucede fuera y esto es lo que sucede dentro, diferencialmente, interno. ¿Bien? Entonces, el análisis integral para enfocar evalúa el cambio de una propiedad de un volumen de control como un todo. Al determinar la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no?, y de continuidad, no se sigue la partícula en este caso, ¿no?, sino que se evalúa un comportamiento promedio, lo que ingresa, lo que sale. Mientras que acá sí se sigue la partícula. El análisis diferencial sigue ahí está, justamente, sigue las partículas con base a la trayectoria a partir de el cambio de la propiedad con respecto a X, Y, Z, Y. Entonces, si queremos seguir la partícula, entonces el enfoque que tenemos o el análisis que tenemos que hacer es el análisis diferencial. Entonces, para eso debemos introducirnos en el análisis de continuidad. Análisis de continuidad. ¿Bien? Miren lo que tenemos ahí. Nosotros primero, ¿qué cosas tenemos? Lo que vemos, lo que observamos en el fenómeno, en la fenomenología con nuestros ojos a simple vista. O a simple vista. Tenemos, por ejemplo, acá un cilindro donde estamos vertiendo agua, ¿no? Y el agua está ahí, ¿no? Un montón de partículas de agua que está generando trabajo o algo que está generando por algo. O está depositando ahí para vertir agua y alimentar o distribuir alguna zona. ¿Listo? O en algún lugar. Ingresa y sale. Y lo que está sucediendo acá es flujos, una serie de procesos internos acá. No hay calentamiento, no estamos haciendo calentamiento por ahora. Entonces, escogemos acá un volumen de control, un volumen pequeño de acá, y lo ampliamos. Ahí está. Si estamos en coordenadas X y Z, nuestro elemento diferencial volumétrico va a ser un cubo de X y Z al lado, o diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, de ejes, ¿no?, o de caras. Entonces, fíjense, hemos sacado una partecita, un pequeño volumen, así, un vaso. Sacamos y vemos esto de acá. Un vaso que representa que sea representativo, un vasito pequeñito, digamos, que es representativo de este líquido, del líquido que está dentro de este sistema. Pero,
Si queremos ir más a fondo, de acá sacamos de este elemento diferencial de volumen, que vamos a hacer una muestra, sacamos una muestra y vamos a encontrar moléculas individuales. Entonces, moléculas individuales. Mira, ¿hacia dónde tenemos que ir? Entonces, nos interesa la hipótesis del continuo, ¿ya? O sea, son tantas partículas que están juntas, entonces lo podemos, digamos, a juntar mediante una expresión matemática. Para eso se necesita, ¿ya? Para poder darle sentido, la rigurosidad físico-matemática a este tipo de sustancias. Entonces se ha hecho experimentos, inclusive ahí está, vemos en la figura, ¿no? Donde tenemos la variación de la velocidad, ¿no? Y en el eje X y en el eje Y la densidad. Densidad en torno a un punto de un fluido, calculada como la masa de la partícula por unidad de volumen, contenida en un volumen esférico, centrada en él y de diámetro L. Bueno, acá está en milímetros cúbicos, esta variación de volumen, y acá la densidad. Entonces, desde el punto de vista microscópico, acá hay una serie de incertidumbre en esta parte, ¿no? Y desde el estudio macroscópico, que ya se puede ver, digamos, a mayor tamaño, tenemos también acá, digamos, que también hay incertidumbre. Pero esto lo podemos representar con un valor promedio que juntaría todos estos de una, digamos, si este está con una velocidad en este sentido, con una cantidad, y este en otro sentido, con otra cantidad, así, distintas, entonces podemos modelar para el punto de vista de los fluidos en un promedio, ¿no? Un promedio, alrededor de ese promedio, cómo está comportándose. Vemos de que acá hay microscópicamente hay una gran incertidumbre, la variación de esta variación volumétrica, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque cuando la variación volumétrica es pequeña, ¿no? Pero cuando ya las velocidades son grandes, entonces entramos a este terreno. O los volúmenes son grandes, ¿no? Y hay desplazamiento, las velocidades son también gigantescas, entonces podemos ver de que la incertidumbre, digamos, ahí existe, pero es menor, cada vez menor, de lo que acá. Es mucho menor. Entonces, la forma más básica de las ecuaciones diferenciales del movimiento son bastante difíciles de resolver, dice la teoría, ¿no? Pero nosotros mostraremos aspectos que tienen un valor educativo, como se mostrará en un gran número de soluciones, ¿no? De problemas prácticos, cuando se hace la aproximación o la reducción de todo esto mediante esta figura, digamos, que ya lo vimos, haciendo la hipótesis o dos hipótesis en general, de flujo estacionario y flujo incompresible. Pues ahora vamos a entender mucho más matemáticamente qué cosa es cada uno de ellos. Flujo estacionario y flujo incompresible. Y una tercera simplificación bastante más drástica de flujo es no viscoso, ¿no? Entonces ahí entra ya a tallar, a eliminarse ese término de viscosidad, ese mu, que interviene como un tensor. Entonces, por eso decimos bastante drástica, sería el flujo no viscoso. Hace que sea válido las ecuaciones de Bernoulli, porque Bernoulli es para un fluido ideal. Y proporciona una gran variedad de soluciones ideales o de un fluido perfecto. A pesar de esa dificultad, las ecuaciones diferenciales generales se pueden resolver
hoy en día mediante las técnicas de aproximación numérica o el cálculo numérico. ¿Sí? Entonces, las derivadas parciales se sustituyen por relaciones algebraicas entre un número finito de puntos, saltos, ¿no? Un número finito de puntos del campo de fluido que puede resolverse posteriormente mediante la computadora. Propiedad del campo de velocidad. Un flujo dado se caracteriza porque las propiedades del fluido se expresan en función de la posición y del tiempo. Eso ya sabemos, ¿cierto? El flujo es el movimiento, es lo que el fluido está discurriendo, ¿no? Es el flujo dado. Se caracteriza por las propiedades principales de la posición y el tiempo. ¿No? Ya dijimos en la introducción además, hicimos un plano donde había boyas, ¿no? Entonces hay posición y está también pasando el tiempo. El análisis analítico se hace sobre la distribución espaciotemporal de las propiedades fluídicas. Raramente se sigue la trayectoria de partículas fluidas individualmente, cada una, sino lo hacemos integral todo. No lo seguimos solamente a la partícula, sino también vemos cómo espacialmente hay muchas otras partículas que están participando o en ese movimiento de flujo de fluido. Entonces, este tratamiento de las propiedades como funciones continuas, ahí está, ¿no? Esta función, esta hipótesis del continuo o de continuidad, ¿no? Si hacemos uso de las propiedades, de estas propiedades como funciones continuas, entonces eso hace la diferencia con respecto del estudio de la mecánica en los sólidos, donde habitualmente el interés se centra más en la trayectoria de sistemas o de partículas individuales. ¿Sí? Entonces, eso es el enfoque o el tratamiento de las funciones continuas. Es como decir, por ejemplo, yo tengo una manguera y lanzo, digamos, a partir del caño del grifo y lanzo, por ejemplo, en el extremo de la manguera, agua. Entonces, todas las partículas van a salir, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo tengo una pistola donde tengo bolitas como balas? Entonces voy a disparar una por una van a salir, ¿no? Yo puedo contabilizar. Pero contabilicen ustedes el chorro de agua. ¿Cuántas partículas están saliendo? Es complicado. Entonces, lo otro no. Pues eso, por ejemplo, es una gran diferencia. Y la diferencia que resalta en los fluidos y digamos, en el estudio del sólido y de los fluidos. Y de los fluidos como tales. La descripción euleriana y la grangiana, que ya lo vimos, de algún modo, como introducción en la última parte del capítulo anterior. Hay dos puntos de vista posibles para analizar la problemática de la mecánica, ¿no? De los fluidos, en general de la mecánica. Siendo el más apropiado para la mecánica de fluidos el método euleriano, que trata del campo de flujo, espacio gigantesco y cómo se mueve el fluido. Entonces, de este punto de vista, calculamos el campo de presión, ¿no? Si bajo ese enfoque, calculamos el campo de presiones, por ejemplo, por decir presiones, un ejemplo, en X y Z en el tiempo, ¿no? Ese campo de presiones del flujo. Estudiamos el campo de presiones y no los cambios de presión que experimenta cada una de las partículas, sino como un total, el campo de presión. No la derivada de la presión en un punto o en otro punto, como está moviéndose. Entonces, el enfoque euleriano es ese. Lagrangiano, el otro método que sigue la partícula en su movimiento se denomina, cuando seguimos a la partícula, es el lagrangiano. Este segundo método, muy apropiado en mecánica de sólidos, no lo tratamos aquí. Sin embargo, los análisis numéricos de algunos flujos con límites muy marcados, como el movimiento de gotitas aisladas, se lleva a cabo mejor en coordenadas lagrangianas. Un enfoque lagrangiano es el caso de mediciones que se practican a veces, por ejemplo, en oceanografía.
donde los aparatos de medición van a bordo de una boya que se mueven con la velocidad del fluido. Están a la deriva. Si la ola le mueve al norte, se van al norte. Si va al sur, lo van al sur. Están a la deriva. Un ejemplo ilustrativo de ambas descripciones lo podemos enfocar, por ejemplo, como el análisis de tráfico en una autopista. ¿Qué decimos? Para poder diferenciar el euleriano y el lagrangiano. ¿Qué decimos? Seleccionamos cierto tramo, así como hicimos de una parte del océano, dijimos, ¿no? Una parte, cierto tramo, y se analiza el tráfico, por ejemplo, con el transcurso del tiempo. ¿No? Miren, seleccionamos un tramo, cierto tramo, por ejemplo, un peaje, para ser más prácticos en este ejemplo mecánico. Seleccionamos cierto tramo y se analiza el tráfico. Con el transcurso del tiempo, varios autos entrarán y saldrán de ese tramo. Por lo tanto, la identidad de los mismos estará cambiando continuamente. Importante. En un tramo analizamos el tráfico al pasar el tiempo. Entonces vemos que entran y salen carros. La identidad de los mismos estará cambiando continuamente. Por otro lado, ya, seguimos con este ejemplo, con esta similitud. Ignorando la identidad de los autos, no sabemos si es un auto, de quién es, nada. Medimos su velocidad media como función de la posición dentro del tramo y del tiempo. Ese tramo que es mi área de control, mi volumen de control o mi área de control. Entonces, también analizamos el flujo o número de coches por hora que pasa por el tramo seleccionado. 20 a la hora, 30 a la hora, no, 2 a la hora, etc. Esas mediciones se pueden realizar en forma práctica. Esta es una descripción euleriana del tráfico, entonces. Esta es euleriana, ¿no? Porque y también analizamos el flujo o número de coches por hora que pasa, no cochecito por cochecito. Es seguro. Mientras que la policía, por ejemplo, le interesa la velocidad y trayectoria de un auto, por ejemplo, que se está escapando, algo así, entonces lo sigue al auto. En este caso, la policía realiza una descripción lagrangiana de tráfico. Es lo que, ¿no? Que quede más o menos ahí, ¿no? Si yo mido el promedio de la velocidad en una determinada área, un determinado límite de área que estoy evaluando, listo. Todo el conjunto, es el enfoque de conjunto, euleriano. Mientras que si yo lo sigo, es como, digamos, acá lo que dice, la policía detecta algún coche o algún dispositivo de movimiento y hay problemas, entonces pónganse que huye, el policía está detrás, entonces están siguiendo la partícula. Pero imagínate, mientras eso está, ¿qué va a pasar con la otra partícula? El policía que lo sigue a esa unidad, a ese auto, y el resto que está pasando. No te olvidaste, o sea, se te pasaron. Entonces, no es conveniente. No es cuando ustedes lanzan un carrito o un auto va de Chosica, por ejemplo, a Lima, ¿no? Que tiene otro enfoque. El enfoque más bien es de lagrangiano como partícula, acá no, es todo un continuo, por eso hablamos de la hipótesis continua. El campo de velocidades, ¿ya? Ya tenemos la apreciación de dos enfoques, ¿no? Que se le sigue la partícula y otro que no se le sigue la partícula, sino al conjunto, al grupo. Entonces ahora vamos a hacer el campo de velocidades en base a eso. El campo de velocidades, que se representa por V, que está en función de X y Z, y T
Es una propiedad importante, por supuesto, porque es un indicador de cuánto se mueve. En general, determinada velocidad es a menudo equivalente a resolver el problema, ¿sí? Ya que otras propiedades se obtienen directamente de ellas. Derivamos la velocidad, le vamos a cuadrado sobre R, etcétera, sobre el radio que está circundando de repente un fluido curvándose, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, se puede calcular la presión o el campo de temperaturas una vez conocido el campo de velocidades. En general, la velocidad es un vector, que es función de la posición y del tiempo. Y tiene tres componentes escalares. Entonces, la velocidad tiene tres componentes escalares, como tal. Ah, ya. Entonces, es un vector, ¿sí? Que es función de la posición del tiempo. Tres componentes escalares son U y U. Entonces, U es la derivada de X respecto del tiempo. V, derivada con de Y respecto de Y omega, acá, derivada de Z respecto al tiempo. Esos son los tres componentes de la velocidad. Y la aceleración va a ser igual, simplemente. ¿No? Entonces, cada una de ellas son función a la vez de estas variables de posición, porque ¿qué significa? Ya les dije, ¿no? ¿Qué significa el U? El U significa la velocidad, por supuesto, ya, X y Z. El U significa que el aire o el viento o el fluido del océano se mueve, este es el sur. Ya bueno, este es el X y este será el menos X. Esto será el menos Y. El menos Y. Negativos. Ah, ya. Este, ya. Este U, o componente U, es en el eje X, es decir, cómo está el viento. O sea, el vector viento es este de acá, este es el vector viento. Este es este de acá. El vector viento se descompone en tres. En una componente zonal, que le llamamos el U. ¿eh? Entonces puede ser que el viento varíe, este es así, digamos, está variando de 0, este 0, este 0, 0, 0, 0, 0. Está yendo de 0 a la dirección X. Con esta velocidad, puede que también vayas en la misma dirección X, pero vaya más pequeñito, o bien pequeñito. O vaya hacia el sur. Ese es este de acá. Entonces también es función, como se está desplazando, también es función del tiempo. ¿no? Y de X sí, porque se mueve, ¿no? Esto de acá puede haber algo que lo mueve y lo desplaza hacia acá.
etcétera. Este es el U. ¿Qué cosa es el V? ¿Qué cosa es el V? Igual, sino que ese se mueve en esta dirección. Más I menos I. Más pequeño, más grande, más grandazo. Y varía también en X y Z. Igual Z, ¿no? Esta componente Z, digamos, es la que va acá. Este es el W. Hacia arriba o hacia abajo. Entonces el flujo interactúa con las propiedades termodinámicas del fluido en general, ¿no? Porque el fluido puede estar calentándose, puede estar cambiando de fase, puede estar en forma de para cambiar a vapor, etc. Entonces, pues, las propiedades termodinámicas más importantes son tres las que se va a utilizar o utilizamos en fluidos: la presión, la densidad y la temperatura. ¿Ya? La presión en términos de P, la densidad en términos de ρ y la temperatura en términos de T. Entonces, tenemos ahí estas primeras básicas, propiedades termodinámicas básicas. Al entrar en juego el trabajo, el calor y el equilibrio energético, aparecen otras cuatro propiedades termodinámicas cuando trabajamos con los fluidos. Es la energía interna, la entalpía, como tal, la entropía y los calores específicos. Entonces entran elementos o propiedades físicas que van a complementar o entender mucho más o expresarlo más, más completo la ecuación de movimiento. Por otro lado, los efectos de fricción, ahí están, que ese es un caso muy importante con el mu o con la viscosidad. Por otro lado, los efectos de fricción y conducción de calor están gobernados por los denominados coeficientes de transporte, coeficiente de viscosidad mu y conductividad térmica K. Entonces tenemos 4, 7, 6 y 3, 9. 9 propiedades físicas, miren, ve. Entonces las ecuaciones para resolver tienen que ser la misma cantidad de ecuaciones y la misma cantidad de incógnitas. Acá hay 6. Y acá hay, tenemos acá 3 más y 3 más. No, coeficiente de viscosidad. Estas magnitudes son auténticas propiedades termodinámicas que se determinan por la condición termodinámica o el estado del fluido. Por ejemplo, una sustancia con una sola fase, como oxígeno, por ejemplo, o agua, es suficiente conocer qué es una sola fase. Significa que, digamos, está solamente en líquido, solamente en vapor o solamente en sólido, no entra. Eso es como el agua. El agua en su fase sólida es hielo. Eso es fase. Por ejemplo, una sustancia con una sola fase, como el oxígeno, por ejemplo, o el agua, es suficiente conocer los dos de las propiedades básicas independientes, como la presión y la temperatura, para determinar las demás ecuaciones. ¿Mm? Es suficiente conocer dos de las propiedades básicas. Y que sean independientes. Entonces, como la presión y la temperatura, para determinar las demás, ¿no? Teniendo eso, podemos nosotros calcular, por ejemplo, la densidad, función de la presión y la temperatura. Ok. Tenemos la H, que es entalpía. Ojo, este acá significa
densidad, entropía y viscosidad. ¿Ves? Todos dependen. Por eso es que dice basta o suficiente conocer dos propiedades. Esa es la ventaja también, porque si es dependiente de más y de más complicado. Descripción del flujo, líneas, corrientes, sendas y línea de traza. En un fluido tenemos que nosotros hablar, aparte de velocidad, aceleración, tenemos que hablar de ciertas líneas vectoriales, como vectores, ¿no? Como un campo. El flujo puede visualizarse de muchas maneras distintas. Por ejemplo, observamos las fotografías o las diversas representaciones gráficas posibles que puedan conocer cualitativa y cuantitativamente aspectos del mismo. Hay 4 formas básicas de describir un flujo, principalmente eso. Hay 4 formas básicamente. Una línea de corriente, que es uno de los, digamos, de los elementos para describir el flujo. Hablamos de línea de corriente. Es una línea que en un instante dado es tangente al vector velocidad en todos los puntos. Para un instante, para la 1 de la tarde, todo a lo largo de una, digamos, para conformar una línea de corriente tiene que ser, tengo la velocidad y la tangente de la velocidad. Esa es línea de corriente. La otra es una senda. Es el camino seguido realmente por una partícula de fluido. No es la tangente que en cada... No, es lo que sigue realmente. Va al norte, sur, este, oeste. O regresa. Esa es la senda. Y una línea de trazos es el lugar geométrico, línea de traza mejor dicho, línea de traza, es el lugar geométrico de las partículas que en instantes sucesivos pasaron por un punto dado, ¿no? O sea, por donde pasaron dejan huella, esa es la línea de traza. Una línea en el lugar que es como un lugar geométrico de las partículas que en instantes sucesivos pasaron por un punto. Y cuarto, otra forma básica, una línea fluida. No es una línea corriente, no es una línea de traza, es una línea fluida. Es el conjunto de partículas fluidas en un instante dado. La línea corriente tiene un sustento muy matemático, mientras que las otras tres son más fáciles de generar experimentalmente. Ahorita vamos a ver una figura, una gráfica, ¿no? Que se va a resumir todo esto. Entonces, debemos notar que la línea de corriente y la línea fluida están definidas, y la línea fluida están definidas para un instante dado. Ojo, la línea de corriente es para un instante, el minuto 50, el minuto 80, el minuto 2, algo así. Entonces, está que la línea de corriente y la línea de flujo están definidas por un instante dado, mientras que la senda y la línea de traza son atemporales, esto es, se forman en el transcurso del tiempo. Es difícil producir experimentalmente línea de corriente, es un flujo no estacionario. Necesitaré estacionario para producir líneas experimentalmente en el laboratorio de medida, o a menos que se marquen muchas partículas y puedan conocer la dirección de las partículas comparando, ¿no? Cuando el fluido es estacionario, la situación se simplifica notablemente. Cuando el flujo es estacionario, en un flujo estacionario, la línea de corriente, de senda y línea de traza son idénticas. No depende del tiempo. En el flujo estacionario, el tiempo es independiente. ¿Sí? En un flujo estacionario, la línea de corriente, sendas y líneas de trazo son idénticas. Tenemos dos figuras, figura A, figura B. A, la del centro, y B, la de la derecha, que están conformando
una serie de líneas, ¿no? Un conjunto de líneas en un determinado sentido. Estas, así como tal, si vemos que es tangente en cada punto de la velocidad, ¿qué cosa es? Línea de corriente. La primera figura, ¿no? Son líneas de corriente, son tangentes a la velocidad. Por definición, el fluido contenido en el interior del tubo de corriente está confinado adentro. No puede atravesar la línea de corriente. Las propiedades del tubo de corriente pueden ser, pues, tanto superficies sólidas como fluidos, ¿no? Entonces, un tubo, que puede ser de PVC, no sé, cemento, está de cemento, dicen, ¿no? Las paredes del tubo de corriente pueden ser tanto superficiales sólidas. ¿Ve? Entonces, la figura muestra el conjunto de líneas de corriente. Y el tubo de corriente está conformado por líneas de corriente paralelas y que conforman un determinado volumen cilíndrico. Y todo ese conjunto de estudio, de investigación, o ese tubo, se le llama el tubo de corriente. La línea de corriente se representa matemáticamente. Ok, la línea de corriente, estamos acá, lo representamos matemáticamente bajo la siguiente figura para ayudarnos. Pues esta figura muestra un campo de velocidades arbitral. ¿Okay? Entonces, la siguiente figura muestra un campo de velocidades arbitral. Y lo que tenemos entonces, escogemos una de ellas, de esas líneas, de ese vector, y lo dejamos la de color negrito. Escogemos una, como la que tenemos ahí. Y que tenga una velocidad 1. Entonces tenemos nosotros un elemento diferencial pequeñito, diferencial de x, y es eje x, diferencial de x, es el eje y, diferencial de x. Para esas tres diferenciales de aristas, eso, tenemos, o en general para el vector b, tenemos un diferencial de b, de db, ¿sí? Dentro de ese límite, de este de acá, de estos límites que están aquí, es como si sacamos, si esto es de 1, este es de 2, entonces, de acá, es decir, acá, ¿cuánto es? Diferencial de R también, por eso hay que calcular la diferencial de R. Entonces, bajo el concepto de tangente, ¿sí? Dado que la velocidad debe ser
Entonces, con ese concepto de tangente, acá justamente lo dice. Entonces, sus componentes respectivas de ese vector velocidad deben guardar una cierta proporción, tanto x en y en z. ¿Ve? Este de acá es u, el u. Este es en el eje y, y en el eje z es. Entonces tenemos que buscar una proporcionalidad en esto, de acuerdo a la función de tangente. Tangente es cateto opuesto sobre tangente sobre cateto adyacente. ¿Cierto? Entonces, dx proyectado sobre du es una, di proyectado en db, di, di proyectado en v, y así z también. Sí, entonces esa proporcionalidad lo vamos a mantener aquí. La línea de corriente. Si estas componentes U y V son funciones conocidas de la posición, ¿no? Función de la posición, o sea, trabajando como función, y del tiempo, entonces la ecuación anterior puede ser integrada para tener líneas de corriente que en un cierto instante pasan por un punto X y Z. Entonces eso quiere decir que si es función, puede ser una función cuadrática, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de I, ¿no? La velocidad, cualquiera de ellos, ¿no? Son función de la posición. 2x cuadrado, por ejemplo, más 3. Entonces esto se va a comportar como una parábola. Y ahí la línea de corriente que tiene distintas propiedades. Pues acá, si las componentes U y V y W son funciones conocidas de la posición, ¿sí? Función de la posición, el U puede estar en función de X, el U en función de Y, el omega, posición respecto de X, Z. Miren, claro, el primer párrafo. Si las componentes U, V y W son funciones conocidas de la posición y del tiempo, la ecuación anterior, entonces, puede ser integrada para obtener las líneas de corriente que en un cierto instante de sub 0 pasan por el punto X0 y sub 0. El método es muy sencillo para flujos estacionarios, pero puede ser laborioso para flujos estacionarios. Esa es la línea de corriente. Y en un instante van a pasar por un punto conocido. La senda. La senda de la trayectoria o desplazamiento de la partícula, viene dado por tres ecuaciones escalares que se dan o que dan la posición en función del tiempo. Eliminando el tiempo se obtiene la ecuación de senda o curva descrita por las partículas en su movimiento. Si integramos respecto al tiempo se obtiene lo siguiente. Lo que es x sería integral de u diferencial de x. Si es y, va a ser
Entonces, ¿qué va a ser? Porque dice que es función del tiempo. Entonces, ¿qué va a ser? Integral de x va a ser integral de u diferencial de t. Ahí está. La integral de x de 0 o de y, de 0 a y, va a ser y igual a la integral al lado derecho de v respecto al tiempo. Eso podemos nosotros ubicar en la posición. Pero v, u y w tienen que ser en función del tiempo, no función del tiempo. Ejemplo, dada la distribución de velocidades bidimensional y estacionaria. Tenemos u, tenemos v y w, 0. Acá es una constante positiva para las primeras dos componentes u, v, salvando esto de que es un constante, es una constante. ¿Ya? Entonces, pero z eliminamos, no tiene, 0, listo. Pues estamos hablando de un vete lineal, ¿no? Acá no hay cuadrático, es una función muy simple, ¿no? Cada una de ellas. Entonces estamos hablando en el plano norte, o y, norte-sur, oeste, este-oeste. Ahí estamos hablando, porque acá estamos eliminando, o sea, no hay capas hacia arriba, ni hay capas de ahí hacia abajo. Acá es una constante, ahí, y dibuje la línea de corriente, incluyendo la dirección de flujo e interprete el resultado. Ahí está. Vamos a ver acá, entonces, según esta ecuación anterior, ¿quién es esto? Tienen que conocerlo. Acá esta relación importantísima, la proporcionalidad de ambos. ¿Mm? Justo esa es la que estoy tratando de verlo por la proporcionalidad, no le encuentro la... Porque parece que esa fuera la más importante, ¿no? De Sí, esta. sí, esta es la que de acá partimos, ¿ya? A ver, Claro, esta juega en la dirección de X, y ahí está de X y U. En esta ya. dirección Y, en esta dirección Y tenemos el V y de Z. Y en el... Ah, este es X, ¿no? Ah, no, estoy hablando de este de ahí, claro. En este es en este. Y este de acá de Z es en la dirección Z. Y este es omega. Y en general tenemos esto, ¿no? En Ya. general, DR. El DR se compone de DZ, DI y de X. O de X, de Y, de Z. ¿Y el V de qué se compone? El V se compone de... acá, bueno, acá faltó, pues, ¿no? Colocarle ahí. Vector, vector. Así sería completa esta parte última. Entonces, esta es nuestra base, nuestra ecuación base. Bien, entonces, ¿qué dice? Tenemos dos, ¿ya? Este de acá se dice, ahí está, es un bidimensional, ¿no? Y es un flujo bidimensional. Bueno, no sé cómo será, pues, ¿no? ¿Cómo va a salir? ¿Ya? Tenemos estas dos que nos dan Kx, U, Ky. Muy bien. ¿Qué nos dice nuestra ecuación patrón? Que dice que de X es a U como de Y es a U. ¿Ok? Nos dan cada una de ellas, por lo tanto, yo puedo decir, entonces, diferencial de X es a U KX. ¿Cómo? Como nos dan negativo, el signo te embarca. Menos derivada de Y, o derivada de Y, respecto de V. V es el menos KY. Este que está. ¿Ok? Entonces,
Esto es integrable. ¿Por qué? Porque tenemos por ambos lados deriva, ¿sí? Se van acá y voy a tener logaritmo neperiano, ¿no? Porque va a ser dx sobre x y de y sobre y. Entonces, logaritmo neperiano en x y logaritmo neperiano en y, más una constante. Al final voy a tener, ¿qué cosa? Logaritmo neperiano de x más logaritmo neperiano de y igual a una constante. Logaritmo de c, constante. ¿Pero qué cosa es logaritmo x? Natural de x, logaritmo natural de y. Logaritmo del producto. Logaritmo neperiano del producto, ¿no es cierto? Bueno, y podemos colocar acá logaritmo, ¿no? Neperiano. Sí, no sé, porque es constante, no le hace. Acá el logaritmo neperiano de c. Por lo tanto, logaritmo neperiano acá, logaritmo neperiano acá, o la base es igual, entonces tenemos acá que x por y, o xy, es igual a constante. Digamos este de acá. ¿Y eso qué cosa es? Una familia de hipérbolas. Ajá, correcto, porque este de acá, digamos, es una, en lugar de pongamos una K, una C. Es una hipérbola, una familia de hipérbolas. ¿Sí? Y ya está. Entonces a C se le puede dar cualquier valor, ¿no? 10, 1, no sé, las unidades. Y suponiendo que K es positivo, para determinar la dirección de la componente del vector velocidad. ¿Sí? En la ecuación del problema podemos graficar la línea de corriente. Eso saldría. Esa sería la gráfica del resultado de esta ecuación. Super x y igual. Es una hipérbola. Punto de remanso es el punto cero, el punto de reposo. Entonces, en este cuadrante, positivos, pues hay uno, ¿no? El C puede tener varios valores. Para cada valor de C voy a tener una curva. Hipérbola. Mírenme, simetría, este de acá más 1, que está en este cuadrante, se mira con este de acá, simplemente el cuadrante les diferencia. Y también que este se va al lado derecho, positivo, y este se va al lado izquierdo. Esto se puede hacer en la computadora acá también, ¿no? Teniendo esto. Sí. Sí, sí sale. Siempre hay una variedad. ¿Ven? Esta figura, ¿eh? Vamos a ver acá, vamos a analizar esto. En la siguiente figura se hace una representación espacial XY. ¿Ya? Estamos en X y en Y. Esto es Y. Esto es X. En esa figura espacial, no volumétrica, de un campo de velocidades y de alguna línea de flujo y de algunas líneas de flujo junto con varias sendas y una línea de trazo. El campo de velocidad representado es el campo, ¿cuál sería? Ahí está, 1 sobre x, función de x y del tiempo, la componente u. La componente y, o la componente x, la componente y es y en z, en el instante t1.
Nos dan el tiempo inclusive, entonces acá ya interviene para ver otra línea de corriente. Porque para ver otra línea, porque la línea de corriente no depende del tiempo. La senda, representada en este caso en trazos más gruesos correspondiente a la seguida por un elemento de fluido, que en el tiempo T1, un segundo pasa por el punto 2.2.2.7. 2.7. ¿Ve? Acá está. Este es 1.5. Este es 1.5. Este es 2. Etcétera. Este es 1.5 para Y. 2. Etcétera. Ahí creo nos dijo que la traza, la senda y la línea de campo no coinciden porque ahora depende de T además, ¿no? Claro. Si no dependiera de T, van a coincidir todas. Eso nos había dicho. Exactamente. Ahí hay una situación donde coinciden y otra situación donde no coinciden. Entonces, la senda representada en trazo, en el punto 2.7, 2.7. 2.7 está por acá, más o menos. En X, 2.5. Está por acá. 7, 8, 9, sí, por acá. Ya. Y el otro 2.7 está por acá, 2.5, 2.7, por acá, más o menos. Sí. Ahí está, justamente. Ya, 2.7, 2.7. ¿Qué vemos esta línea de trazos? Que vemos con la línea de trazos. 2.7 para el tiempo T1, ¿no? Y la traza, como he dicho, como lugar geométrico de los elementos de fluido que en instantes sucesivos pasan por dicho punto, ¿no? Entonces la senda representa en trazos más gruesos, corresponde a la seguida por un elemento de fluido que en el tiempo T1 pasa por el punto 2.7, 2.7, por ejemplo, ubicándolo, ¿sí? Como senda. Ahí están la línea de puntitos, de segmentos, ¿sí? Y a la vez, y a la vez la traza es el lugar geométrico de los elementos de fluido que en instantes sucesivos pasan por dicho punto. Pues ahí está la traza, ¿no? La traza es todos estos puntos, todas estas líneas, esta línea de color negro, ¿no? Están pasando, ¿no? Digamos que son ya lo que pasó, lo que sucedió, ¿no? Junto a esta senda, ¿no? Que ya lo vimos que es la de cementos, esta senda de cementos, también vemos otras sendas que van a pasar por en el instante T1, T2, T3, o sea, T1.5, cada 5, cada 0.5, T2 y por último T3. ¿Ve? Que ahora lo vamos a ver, lo estamos viendo como, digamos, líneas verdes, líneas de flechitas.
sería bueno graficarlo esto, fíjense, para un tiempo t0, ya sería x, pues nada más, ¿no? Para un tiempo t0, t igual a 0, acá sería x, y esta sería, ¿no es cierto?, nuestra función. X, pero para un tiempo t igual a 1, ¿cómo sería? Sería x medios, ¿no es cierto? Va cambiando, miren, y, z. ¿Sí? Para un tiempo 1.5 va a ser otro, y para un tiempo t igual a 1.5, ¿cuánto va a ser? Acá va a ser 1.5 es 3 medios, ¿no? 3 medios, o sea, 2 tercios de x, y, z. Para un t igual a 2, va a ser igual a x tercios, y para un tiempo 3, y así, un cuarto de x. Bien, ¿cómo va cambiando, no? La forma. Acá nada más era x, por eso que dice que acá hay varios, ¿no? Hay varias formas, ¿no? No solamente uno. T1, la senda. Junto a la senda anterior, que es con T0, se muestran las sendas de las partículas que pasarán por el citado punto, estamos considerando puntos 2.7, 2.7, 2.7, en los instantes t igual a 1, t igual a 2, 1.5, t2, t y t3. ¿No? Van inclinándose, ¿no? Porque tenemos mayor pendiente. ¿Ves? Tenemos esta primera, bueno, se pasó. Acá, la de azul, pues la de azul gruesa. Esa es la primera parte, C. Luego, 1.5, por acá. Luego para 2. Y luego para 3. ¿No? Ahí está. Está haciéndose, digamos, va variando cómo va, según la función los valores que tenga en función del tiempo. Al pasar el tiempo, está cambiando. Pero miren, ese sería, digamos, el fluido, el flujo, cómo va, puede ir cambiando, dependiendo de en función de qué, matemáticamente, ¿no? Y eso puede darse una vez, ¿no? Y se va curvando cada vez más, se va curvando, y tenemos de repente un flujo así. Entonces, si se dan cuenta, en la realidad también se da. ¿Y eso cómo lo modelamos? Mediante esas funciones, esas ecuaciones que, en este caso, fue un ejemplo simple acá, por ejemplo, como este. ¿Ok? Se puede representar la realidad del flujo. Y para distintos tiempos, ¿ok? Y todo esto es el campo, una línea de campo son el color. Visualización de flujo. La línea de traza se generan experimentalmente por medio de inyección continua de partículas marcadas. Eso se hace en el laboratorio de fluidos, ¿no? En la UNI hay un laboratorio nacional de hidráulica, ¿no? Que se usa para hacer experimentos de flujos turbulentos, flujos laminares, y es muy interesante. Entonces, la línea de traza se genera experimentalmente por medio de inyección continua de partículas con color, se pone colores, ¿no? Para ver si el flujo es laminar, turbulento, o cómo van las sendas, cómo van las marcas de los trazos. Tinta, humo, burbujas, desde un punto fijo se lanza eso. Si el flujo es estacionario, las líneas de traza serán idénticas a la línea de corriente y a la senda del flujo, ¿no? Van a coincidir totalmente todas. Cuando el flujo es estacionario. Entre los métodos de visualización podemos citar lo siguiente: inyección de humo, tinta, burbuja. Viruta o polvo, también se pone viruta, que no se puede mezclar con el agua, o viruta sobre la superficie libre. Partículas trazadoras con flotabilidad neutra. Técnicas ópticas, también ya entra la tecnología, que detectan cambios de la densidad del fluido, método de la sombra, Sherrin o interferometría, hilos o lanas sujetos a superficies que delimitan el flujo. Usted pone una lanita y, digamos, ¿cómo lo mueve? Digamos, va vibrando al final esa hebrita, o se va moviendo a la derecha, a la izquierda, o tiene turbulencia, ¿no? Entonces, esa también es forma de visualizar.
Sustancias que se evaporan sobre la superficie sólida. Acá se evapora, acá no. Entonces hay mayor densidad, menor densidad. O está más caliente, más frío. Sustancias luminescentes, aditivos o bioluminescencias, velocimetría de imagen de partículas, etc. ¿No? Para la parte de ingeniería. Ahora vayamos al campo de aceleraciones en un fluido. La forma vectorial cartesiana de un campo de velocidad de función de la posición del tiempo es la que ya vimos, de color celeste acá. Eso. Sí. ¿Qué hicimos? Ahí está. El campo de velocidades. ¿No? El campo de velocidades y el campo de aceleraciones. Entonces, el campo de velocidades, vectorialmente, ya lo vemos que está de color del fondo azul. Y vamos a la aceleración, que va a ser la derivada, ¿no? Las coordenadas están fijas en el espacio y observamos cómo pasa el fluido. Eso es lo que quiere decir acá. Las coordenadas están fijas en el espacio. Describiremos el movimiento mediante el método de Euler. La aceleración aparece al aplicar la segunda derivada. Está listo, lo más sencillo. Derivamos al anterior, este fondo azul, derivamos respecto al tiempo y tendremos nuestra aceleración. Ahí está, la aceleración, por lo tanto, representará mediante esta ecuación. Derivada del vector velocidad va a ser la derivada de U. ¿No? Esta derivada de U no es derivada de X respecto al tiempo, que dijimos que este es U. La derivada de V respecto de U respecto de tiempo, esta es la aceleración en U, en la dirección U. ¿No? Esto es cuando es U. Y cuando es la derivada, de V respecto del tiempo, esta es la aceleración V, etcétera. Y así también la otra. Como cada componente escalar, U, V y W, ¿no? Es una función de las 4 variables, ¿no? Utilizamos la regla de la cadena para obtener la derivada temporal de cada escalar. ¿Ya? Entonces ahí ya entramos a la derivada total. Porque sabemos de que, o nos dice la teoría de que cada uno de los componentes es función de las 4 variables. Ahí está. Ejemplo, para U, derivada de U respecto al tiempo, la que yo les hice acá era la más simple, ¿no? Simplemente derivada de U respecto de X. Del tiempo, es decir, del tiempo, derivada de U respecto al tiempo. La más simple que les hice, ¿no? Esa U su V, esa A su V. Pero, si nosotros consideramos como función U, como función de X, Y, Z, y T inclusive, ahí entra la derivada total, porque también está el tiempo. De acá, ¿se acuerdan que la derivada de T, la derivada de la propiedad, por ejemplo, de B, por decir, respecto al tiempo? Es porque está esta interviniendo. Y esta de acá es la advectiva, ¿no? Ojo con eso. Lo que les hice yo, que digamos que derivada de U respecto al tiempo es igual a la componente U de la aceleración. Esta de acá involucra todo esto que vamos a desarrollar ahora. Ahora lo vamos a ver como derivada total. Ahí está. Acá está la carnecita inicial, la primera carnecita, ¿no? De la dinámica de fluidos. Entonces, la derivada de esta U, la primera, de U, porque es U, V y W. Trabajemos con este acá. Entonces, como es función de X y Z y tiempo, entonces lo que vamos a tener es que esto se define como la derivada local. ¿De quién? De esta U respecto al tiempo. Luego viene la Regla de la cadena. La regla de cadena. Derivada de U respecto al tiempo, porque como es función, recién primero derivamos a U y después a X. Ahí está. Derivada de U respecto al tiempo, respecto de X, y derivada de X respecto. Ahora sí. Esto de acá
y así para cada una, ya estoy adelantando. Este de acá y cada uno de estos de acá son componentes, ¿no es cierto? ¿Esto qué cosa es? U. ¿Esto qué cosa Ya, es? V. ¿Esto qué V, cosa es? W. W. ¿Está? Muy bien. Por lo tanto, ahí justamente están acá. Estas y estas. Entonces, volvemos acá. La derivada de U respecto del tiempo va a ser a la variación local, que está de acá, y esto de acá va a salir de acá, bueno, lo pasamos acá, U, V y W, ahí está. Pero eso de acá dijimos a qué cosa, a qué llegamos vectorialmente, a esta expresión de acá, como una multiplicación escalar vectorial del U con el gradiente. ¿Okay? Porque este gradiente es la derivada respecto de X. El- Ese es operador Nabla, pero el hecho de que esté al revés, no, o sea, no es operador Nabla punto V, sino V punto Nablas. Es otro, tiene otro nombre, se llama operador advectivo, le dice. Sí, pero acá como es escalar, pero es un producto escalar. Ok. O sea, pero matemáticamente no sé si la propiedad, escalar, es diferente de esta. Sí, ahí, sí. Le, no es, porque si fuera al revés, en el lado izquierdo o el lado derecho es el gradiente, pero lo que expresa en el gradiente no es lo que está ahí en su... Este No es gradiente, ¿no es cierto? Este ese gradiente, gradiente, pero lo que claro. usted ha colocado está correcto entre paréntesis, el lado izquierdo, que no es el gradiente, es lo que ha salido en su u derivada parcial de v, más v derivada parcial de u, más w derivada parcial de u. Claro, Ese porque es este es otro su, tipo de operador. sí, ¿no? Esto es lo que está haciendo acá. Esto es lo que está haciendo esto. Ajá, ese de ahí. Se llama operador advectivo, creo que lo voy a buscar. Operador advectivo. Oye, ¿sí? Porque es el de Navier-Stokes, ¿no? Sí, es Sí, advectivo. vamos a llegar a Navidad Stock. Acá estamos recién empezando los primeros pasitos. Eh, ¿Ya? Este es U, y acá entonces, pero si colocamos esto, fíjate, ¿cómo quedaría? Colocamos esto. Parece que hay propiedades, ¿no? Hay una tabla de propiedades del cálculo vectorial en donde sí, este acá no sé si es igual. ahí no, por el... Porque No, si yo esto, porque si fuera el lado de la derecha, sería simplemente la derivada parcial de u con respecto a x, más la derivada parcial de v con respecto a y, más la derivada parcial de z, de w con respecto a z, pero eso no es lo que tiene ahí en su... Ahí claro, en porque ahí acceso. ya no me pasaría, esto no me aparecería, ¿no es cierto? Con la Ah, no derecha. le parecería. Por Claro. eso que no es eso. Y además que en vez de colocar en los tres, en las partes de arriba aparecería U, V y W. Por eso que es otro operador. Es otro tipo de Ah, operador. es que acá, claro, es que acá está esto, fíjate, acá está multiplicando, fíjate, acá está este U, pues, esta V, ahí está. Por eso es que este es otro operador, ¿sí? Sí, ¿Eh? por la U afuera, ¿no? Claro, esta U afuera es la que entra acá ya, esa es la que está entrando acá, mira, ve, ese es. Y Ah, ya. esta de acá, esta U de acá, esta V de acá, esta V de acá, fíjate, es el vector, porque el vector es U, V y W. Pero este acá está operando sobre U nada más. Es todo, Ah, ya, ya, ya. este es Claro, U, ahí este sale es un U. nuevo operador. Mire, sale el operador, ahí se ve ¿Entiendes? mejor, se ve el operador U derivada parcial con respecto a X, más V derivada parcial con respecto a Y, ¿Ah? más W derivada parcial con respecto a Z como operador. Como operador. Espera de una función que en este caso sería la U. Ah, exactamente. Esta función acá es la que se repite acá. Sí, ¿Eh? ahora Entonces, sí, ahí se entiende. mientras que acá no varía, este es U, V y este es el vector, pues, este es el vector. Sí, 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 sí. ¿Ok? Ok. Ahí se entiende mejor. Ahí está Ya está claro. bien. Sí. Porque esto yo lo puedo aplicar acá a otro. Acá puede ser, en la siguiente va a ser, fíjense, va a ser lo mismo,
en vez de U colocar V. Pero V. La tercera va a ser el omega, ya. Y ahí ya lo completamos, y ahí ya tenemos la carnecita más o menos ya. sí, sí, sí. Ahí se entendió mejor. Ya, gracias, profesor. Y al final eso se va a consagrar en una sola ecuación vectorial ya completa, reducida, pero tenemos todo un rochondrón de 3. ¿Ya? Y eso tensorialmente también tiene otra representación, pero no lo vamos a hacer ahora tensorial en este curso. Es otra representación más pequeñita. Es como esa distribución, ¿se acuerdan de, de Einstein? Que es, por ejemplo, a ver, ¿qué les digo? En lugar de... ¿El convenio de la suma, profe? ¿Cómo? ¿El convenio de la suma de Einstein? Sí, es como una I, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro, ese resume más de, espérate, ¿cómo era? Sí, es ese que no se le pone la sumatoria, está tácita, no se pone. Ajá, se coloca Ahí una sale. I. Y esto representa, pues, donde I no va de 1 hasta N, inclusive, ¿no? Sí, Pues, pero no uno se de pone de la sumatoria. en este momento no se puede. Pero esa es otra representación. Y tensorialmente va por ahí, cuando son tensoriales. Ya, ese es para U, ¿ok? Por eso acá hemos puesto como ejemplo el caso de U. Es bien difícil, bien complicado. Ese convenio se Sí. complica. De manera similar hacemos para las demás, para V y para W. ¿Okay? Y sumando estas expresiones en forma de un vector se obtiene nuestra expresión ya un poquito más Ahí, ya. entonces, Claro, he juntado las tres en un solo. acá ya están las tres en una sola. Claro. Fíjense, acá ya estoy hablando, mira, acá ya no estoy hablando de U ni de U, sino de de acá. ¿Qué cosa es? U, V y W. Es un vector. Ajá. Este también ahora ya es U, V y W. Miren, ¿ve? Y este es el operador, ¿no? Sí, pero dar adjetivo. La temporal. Ahí están completos. Sí. Entonces el término, de acá es la aceleración local o temporal que le llamamos, ¿no? Esta, local. Y se anulará cuando el flujo es estacionario. Acá ya van a entender ustedes lo que es estacionario, que hasta ahora tenían duda. ¿Qué es estacionario? ¿Qué significa estacionario? Cuando no depende del tiempo, es decir, si hablamos del fluido en conjunto, un flujo de fluido en su conjunto, hablamos de que no hay una aceleración local. Localmente no lo considero. La velocidad, que estaba muy diferente para un tiempo único que yo considero. Me fijo a las 2 de la tarde, 2 de la tarde y listo. No me interesa, es flujo estacionario. Los términos entre paréntesis forman la aceleración convectiva, que está acá, esto, o lo que está acá. La aceleración convectiva, que aparece cuando la partícula se mueve a través de las regiones X y Z, donde la velocidad varía, como en una tobera o un difusor en la parte, digamos, de los ingenieros, o en el mar, en el atmósfera, para los geofísicos. En flujos nominalmente estacionarios, no depende del tiempo, el fluido puede sufrir grandes aceleraciones a consecuencia del término convectivo, ¿no? O sea, no estamos considerando esto, pero esto de acá puede sufrir grandes fuerzas para generar una aceleración intensa también. Ahí está. Ahí está, para ingeniería, si de repente tienen ustedes alguna vez que trabajar con estudios de ingenieros, entonces, por ejemplo, ven una tobera, ¿no? Es una tobera de uso mecánico, esa fotografía, pero también la representación esquemática. Al lado derecho tenemos toberas, difusores, compresores y turbinas. Miren. La tobera una tobera, entra el flujo, el fluido de aire, no sé, o vapor, y sale por acá, ¿no? Tiene esa forma, más o menos, ¿no? Que tiene este flujo casi uniforme. Pero, por ejemplo, en el difusor, va a incrementar la velocidad, o incrementa la velocidad del fluido, desacelerando, ¿no? Acá. La tobera, entonces, fíjense, tiene esta entrada. Las flechitas indican, es muy importante acá en ingeniería, las flechitas nos dicen mucho, no están hecho por la pelota, sino que por acá ingresa con esta área gigantesca, por decirlo, y sale por eso.
va a aumentar la velocidad. En un difusor es lo contrario, el difusor. Entra acá, lo va a desacelerar. Y sale así. Ese es en un difusor. En una turbina que gira, entonces entra por acá, por ejemplo, acá genera, digamos, la energía, lo calienta, no sé, y va a salir así. ¿Eh? Tiene, o sea, este de acá, digamos, el ingreso es más o menos, sino que se reduce en la misma dirección. ¿Ves? Él también ingresa menos y sale más volumen, pero en la dirección es más o menos casi, digamos, en este sentido. Haciendo así. Acá puede haber un poco de turbulencia en los costados, ¿no? Ya cuando entra medio, al principio, a la velocidad, después ya se hace menos, ¿ya? Al inicio. Acá, por ejemplo, entra suavecito, suavemente por acá, pero cuando llega acá a salir, acá hay turbulencias en la salida, más o menos en esta parte de acá. Listo. Pero acá no. Acá en la turbina va a ingresar por uno, digamos, y acá va a ser una serie de turbulencias acá al chocar en esto. No va a pasar directamente, sino que tiene un desvío acá. O sea, acá hace todo un trabajo. Me va a servir para esas turbulencias, para algún trabajo que hacer ahí, mecánico, ¿no? Que yo necesito. ¿Ve? Y acá recién sale. Lo hago pasar todavía una distancia. Mientras que esto de acá mire más directos. La salida con los ingresos. Y el compresor, esos compresores, esos que sirven para pintar, ¿no? Esos tanquecitos, ¿no? Un compresor igual ingresa, ¿no? Por un lado, que es el más ancho, ¿no? Y porque nosotros para el compresor que necesitamos, comprimir, pues necesitamos inflar, por ejemplo, necesitamos pintar con fuerza la pared del carro o pintar algo. Entonces necesitamos que salga, ¿no? Mire, más pequeño es el área acá. Que necesitamos que ingrese bastante, que ingrese, ok, el compresor ingresa y acá se distribuye. Listo. Mientras que la turbina necesitamos que entre acá fuerza y ya movió, ya generó acá y ya sale al flujo del desagüe. Por ejemplo. ¿Ven? Se encuentra, acá está el área más grande. Esa es la ingeniería, es eso. Importante, interesante. Los de mecánica de fluidos. Sí, o sea, por ejemplo, mecánicos fluidos o los mecánicos, también mecánicos, hacen eso, los fluidos más que todo. Trabajan mucho porque trabajan con compresoras, con turbinas, con aire acondicionados, o sea, todo eso es fluido. Y un grupo de ellos también entran a la atmósfera o fluidos también. ¿No? Tengo algunos estudiantes que han ido a trabajar en IMARPE, por ejemplo, en océano. El concepto de la derivada temporal total o derivada sustancial o material puede aplicarse a cualquier variable, por ejemplo, a la presión. Entonces ella entra como un operador. Como un operador estaría entrando a tallar esa expresión matemática completa. ¿No? Entonces, recuerdan que era derivada de, acá era esta, este de acá se parece con este de acá. Esto siempre está. ¿Ven? Aplicada a la presión sería eso. Cambió todo esto de acá. Esto sí va a existir. Este siempre está. Si yo le aplico a la temperatura, entonces va a ser acá temperatura. Este va a ser temperatura, este va a ser temperatura, pero este sigue acá, porque no lo estoy cambiando acá nada. Oh, y está entrando como un operador. Muy bien. Entonces, siempre que aparecen efectos convectivos, que es esta parte, efectos convectivos, en las leyes básicas de la conservación de la masa, la cantidad de movimiento, que es otra ley, o la otra que es energía, las ecuaciones diferenciales básicas se vuelven no lineales. Este de acá es la no linealidad. ¿No? Acá si lo chévere quedaría ahí. Listo, simple. Entonces ahí entra la no linealidad. Cuando esto de acá tiene
se aplica a las ecuaciones, a la ley de conservación. Y eso lo vamos a ver luego. Vamos a llegar a eso. Esta derivada temporal total sigue a una partícula con una identidad fija. Ok, hasta ahí ya. Esta sigue a una partícula con una identidad fija, lo cual es conveniente para expresar las leyes de la mecánica en la descripción euleriana. El operador de respecto del tiempo, este de acá, es la derivada material o sustancial o total. Es más común encontrarla como D mayúscula, también de hecho, la mayoría de la bibliografía utiliza D mayúscula respecto del tiempo, y sigue una partícula, que sigue una partícula determinada, preguntando. Pero lo que se cambia es simplemente el D minúscula por el D mayúscula. Eso es lo que hacen estos muchachos que les dije acá, de este proyecto de Windy, por ejemplo, miren. Entonces ahí, para cada momento está cambiando y ya están siguiendo la partícula. Interesante. Vamos a nivel de Lima. Y le podemos dar mayor, hay una configuración que se le da, creo, el viento, rápido. Ah, ya, vamos a darle más rápido, ¿eh? Ahí se va a mover más rápido. Y vamos a darle velocidad. Y tamaño. Vamos a de las partículas, contraste. Longitud está bien. Y le damos la velocidad más rápida, ¿eh? Le damos más rápido. Como experimento. Miren, esto han hecho estos chicos. Siguen la partícula y también están, digamos, cambiando en este punto, en este otro punto, en distintos puntos. Está por acá, viene otro. Y mira, acá al sur va de otro, acá hay otro, acá hay otro. Acá, ¿no? Si ustedes se tienen o quieren ver acá, en esto, ojean, es distinto. Pues en distintos sitios, para el mismo instante, es distinto el viento. Mira, acá tenemos así. Acá como tenemos, así. Para el mismo instante, ¿eh? Mismo instante, acá tenemos así. En este, tenemos así. Acá, tenemos así. En este, tenemos, acá inclusive hay curvas, ¿no? Como esas sendas, esas trazas, está también cambiando, ¿no? Para otro instante debe ir cambiando, volteando más. Por eso es que se acuerdan que era para T1, para T1.5, para T2, 3, etc. Entonces va cambiando. ¿Por qué? Porque si lo vemos más tarde, ya es otro tiempo. Entonces de repente esto se curva más. ¿No? Acá, por ejemplo, así es. Acá estamos hablando de la corriente de aire, ¿ve? Acá viene así y se va así por Bolivia, ¿ve? Listo. Acá en esta parte de Brasil, el viento está llegando así muy suave también, ¿ve? Acá en el mar es más fuerte el viento. ¿Ah? Esto estamos viendo en tiempo real en la página web ahorita del Windy. Ustedes están ahí con su computadora, van a entrar a Windy y ven esto. ¿Ve? Y si queremos ampliarlo, miren, ¿ve? Pues hay vórtices acá. ¿Ve? Y miren, si yo quiero trazar una línea de una partícula, por ejemplo, esta partícula, que es, lo sigo por acá, miren, lo voy a seguir, ¿ve? Y por acá, y acá llega así. ¿Ve? Esta otra partícula va por acá, va por acá, va por acá. ¿No? Y así una serie, hay otra que está seguida, y una superpuesta acá, una detrás de la otra, el partícula, es un montón. O sea, esta es una capacidad enorme que han hecho estos chicos de hacer este conjunto. Y va cambiando, acá por ejemplo tengo una vorticidad. Esto sirve mucho. Yo trabajo en atmósfera, por ejemplo, uso mucho esto. Miren, mira, ondas en la atmósfera. Este es para superficie, ¿ya? Estamos en nivel de superficie. Este es el viento en nivel de, como estamos nosotros acá en la superficie. Porque si yo le cambio, la atmósfera va variando, el viento conforme nos elevamos, mucho más alto. En las capas donde vuela el avión, por ejemplo, 10 kilómetros o 12 kilómetros, vamos a ver que el viento es distinto. O sea, casi no se aparece a la superficie. ¿Ve? Y esto nosotros que trabajamos en la atmósfera, por ejemplo, conocemos qué sistemas son estos que están gobernando acá, ¿no? Y generan condiciones de radiación que pueden afectar o pueden favorecerlo. Entonces hay sistemas acá del viento que puede ayudar o puede reducir el performance de las aeronaves, por ejemplo, ¿no? ¿Ya?
Y acá en el sur, por la parte de Buenos Aires, por ejemplo, ven el aire que está saliendo. No sale acá. Hay un sistema de alta presión. Y acá inclusive se inclina, se ondula y llega al continente, se inclina. Fíjense como ustedes pueden ver, en el mar, como dice la canción, la vida es más sabrosa, pero en el mar, pero en el mar el flujo es más, miren, más uniforme, ¿eh? Como ustedes pueden ver, miren, más uniforme. Acá. Vamos al continente, miren, tenemos una serie de alteraciones, ¿sí? No, miren, porque hay montañas, hay valles, hay selvas, miren por acá, es más lento el viento, inclusive, es más lento, pero direcciones distintas de acá. Acá vienen unos gusanitos que vienen así, otros que vienen por acá, vienen acá, entran con gran fuerza, por eso entran con cierta dirección, porque están entrando con gran fuerza. Pero acá en el continente ya se disminuye la velocidad a partir de acá, ¿ven? Y cambian de dirección, unos van por acá, otros van por acá, otros van por acá, este viene así, acá convergen, y otro viene del norte, ¿ve? Y en el mar no, miren, en el mar es casi uniforme acá, acá sale el aire bien saliente, sale, y se une con este patrón gigantesco, y acá en el sur también del Atlántico, en la parte derecha. Pues, eso es modelar las ecuaciones de la derivada total de la aceleración de un fluido. Eso es a nivel ya, digamos, de un equipo, de todo un equipo, ¿no? Y acá hay mucho más. Estoy hablando de acá del viento. A ver, vayamos un poco más alto, a ver, por ejemplo. Vayamos al nivel. Esta es superficie, ¿ya? Acá le cambiamos en el avioncito, otro nivel. Vamos arriba, a 100 metros arriba, miren, ya cambió. Bueno, la intensidad, pero la circulación casi se mantiene, ¿eh? La circulación casi se mantiene. Ese es a 10. Vamos un poco más arriba. Ah, ya, estamos a 600 metros, ¿eh? Más arriba. Estamos a pero sí está cambiando el mapa, que está a 600 metros nada más. Está muy lento cambiar esto. Este debe ser 500, 4.200 metros es esto, ¿eh? Este 4.200 metros. Miren, cambió la figura, ¿ves? ¿Se acuerdan que en superficie el viento estaba así? ¿No? Ahora cambió a 4.200 metros arriba de nosotros. Miren por Lima cómo está el viento. Viene más bien de la selva del norte, así. ¿Ven? Cambió. Miren, y acá hay vórtices. ¿Sí? Y este viento ya no era, ¿se acuerdan que era así? Ahora viene del oeste. Y conforme más nos elevemos, va a venir más del oeste, más arriba. Eso es lo que predomina. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a cómo rota la Tierra. ¿Sí? Más arriba ya prácticamente domina lo que rota la Tierra. La Tierra rota de oeste a este, sí. De este a este. Así. Pues arriba prácticamente, como no hay montaña, no hay nada que lo detenga, el viento lo sigue a la Tierra. Vamos arriba, más arriba. Niveles muy altos. Entonces, vayamos un poquito más arriba. Este es 4.200. Está cambiando. Este es el más alto. Miren ahí el flujo como era. Y mira, llegando a Lima como está bien fuerte. Demora en... acá está a 9.000 metros. A 9 kilómetros sobre el Perú, miren cómo está el viento. Muy fuerte. Por los colores. Estoy diciendo fuerte por los colores acá en mi... Y además se ve que es más, el vector es más grande. Acá es más pequeño en verde. En azul es más pequeñito, miren. Porque el azul es kilómetros por 0 hasta 10 kilómetros por hora. Según la leyenda que está abajo. Miren acá, casi intenso el viento, muy intenso, demasiado, y ondulante. Entonces ahí, miren, ahí los aviones vuelan a esa altitud, más o menos 9.000, 10.000. ¿Cómo les afecta el viento? Si van por Arequipa, o si vienen de Arequipa, ¿no? O si se van a Bolivia, cuando les ayudan, se van a Bolivia. Pero si vienen de Bolivia, el viento en contra. Es todo un manejo ahí de optimización digamos, de las condiciones de tiempo. Ahora miren abajo ¿se acuerdan que en Buenos Aires estaba el viento saliente, así saliente? Y ahora está al revés. Pero que no, no gasten recursos.
Entonces, esa es una, digamos, una aplicación de, digamos, del movimiento temporal y espacial, de la variación espacial y temporal de los flujos. Justo Todo un conjunto, todo un grupo una, viaja, no una partícula, sino todo en un campo, ¿no? En un espacio gigantesco. una pregunta. Sí. En ahí, cuando era velocidad, le aplicaba el operador derivada, y ahí, en la que sigue, y ahí se nota que es no lineal porque estoy multiplicando a la U con su misma, con la velocidad que es la misma U, ¿no? Claro, a ver. Ahí se nota. Pero cuando lo cambié a presión, cambió el operador a presión ahora, ahí se nota claramente que es no lineal. Pero fíjate, Ah, este es uno, ¿cierto? ¿Qué cosa? Ya. ¿Y este de acá qué cosa es? Esta es una variación de este de acá, ¿sí? De este U, variación de este. Estamos trabajando ya, pongamos como U y U. Y este respecto de el tiempo, ¿no? Respecto del espacio. ¿Esto qué cosa es? Metros por segundo, por metros por segundo por metro. ¿Sí? Entonces acá va a ser metro cuadrado. Acá va a salir U cuadrado, esta palabra, y lo malogró, es no lineal. ¿Sí? Porque esta variación de U al final es una unidad, es un valor en metro por segundo. ¿Sí? Este es un ya. U por Ahí sí no, claro, ahí sí es no lineal, si no me refería en la que viene, cuando cambió velocidad por presión, ya. porque ahí ya no, o sea, como que no se está multiplicando la velocidad por sí misma, sino ahora por la presión, pero dice que sigue siendo no lineal. Ahí estaba la pregunta. En este caso no, pues con la presión no, con la temperatura no. Ah, Porque ya. podemos aplicar la temperatura, podemos aplicar a la salinidad, podemos aplicar a la presión, a la... Entonces ahí se habla de advecciones, ¿ya? Advecciones de temperatura, advección de temperatura, de humedad, ¿ya? Ahí no. Ahí tienes tú simplemente que metro por segundo por una unidad escalar, ¿no es cierto? Ajá, presión es escalar. En esos casos particulares, no, es fácil de resolver eso. Sí, sí, sí. Sí, gracias más bien por ver Ya, ese punto. Sí, que no todo, ¿no? Pero acá la generalización que dice, siempre que aparezca efectos convectivos, dice, ¿no? En las leyes básicas de conservación, lo que pasa en la conservación siempre, conservación de la masa, bueno, ahí sí, vamos a tener la densidad que va a entrar ahí, ¿ya? Cuando no es un fluido incompresible. Cuando es compresible, la densidad entra como unidad, masa sobre volumen, ¿ya? ¿Qué cantidad de movimiento? Sí, pues ahí sí ni vuelta que dar, porque es velocidad, igual ahí metros por segundo. Energía. En energía entra también la densidad. Ecuaciones diferenciales se vuelven no lineales. Pero cuando hablamos específicamente de alguna variable como presión, temperatura, ahí no. Entonces, en coordenadas cilíndricas vamos a guiarnos de esta figura para pasarlo a coordenadas cilíndricas. Esta ecuación que tenemos, la ecuación de derivada total. Un punto arbitrario P, digamos, punto arbitrario P, ¿sí? Punto típico RS, este punto acá, un punto arbitrario típico. Ya, está definido por la distancia, claro, la distancia z, que es a lo largo del eje del cilindro, ¿no? Estamos hablando de coordenadas cilíndricas, la distancia radial y el ángulo que hace, ¿no? Para barrer el radio total, el radio de los 360, alrededor del eje. Los componentes ortogonales independientes de la velocidad son la componente axial, que es b sub z, la componente radial, b, o cualquiera de ustedes pueden poner z, no sé, yo he puesto v. VZ, VR y la componente circunferencial, que es en función de teta, que le pongo V sub teta, que es positiva en el sentido contrario al giro de las agujas del reloj y lo contrario es el otro. En general, toda la componente de la velocidad, así como la presión y la densidad y otras propiedades del fluido, son funciones continuas de R, o sea, del radio,
¿no? De la variación angular, de la longitud y del tiempo. Miren, en general, todas las componentes de la velocidad, así como la presión, la densidad y temperatura, su humedad, etcétera, son funciones de ese elemento, de esas coordenadas, así como hacíamos en X y Z. Entonces, tenemos ahí nuestro punto, y ahí tenemos nuestros componentes radiales unitarios, ¿sí? O nuestros componentes unitarios. Este es el eje Z, este es el cilindro, digamos, todo el cilindro. Acá se le ha sacado acá, ¿no? Se le ha sacado ya con un pedacito de queso, un poquito de queso. Acá sigue la otra parte, el cilindro. Listo, este es el eje Z, ¿eh? El eje cilíndrico Z. Bien, agarramos un punto, y ese punto de acá es el punto P, digamos que tiene su componente radial, a lo largo del radio, a lo largo del Z, y este es el radial, que va a hacer todo esto acá, ¿no? El θ. Este es 0, y así va, pues, ¿no? 0 va a ser un θ1, θ2, θ, hasta que barre todo listo. Y el R va a ser de 0 y hasta el radio total. ¿Y qué más falta? Ah, ya, la longitud del cilindro va a ser desde Z0 hasta Z total. Entonces de acá le hemos sacado y lo hemos llevado. Proyectamos, ¿no? Ya fuera de Z, fuera de 0 acá, lo llevamos, y lo proyectamos, y sacamos el elemento infinitesimal típico de un cilindro, ¿no? Para poder visualizar esto. ¿Listo? Esto va a ser nuestro LR, porque esto no es, ok, esto va a ser nuestro ángulo, la parte angular, porque al final va a ser todo, va a ser la vuelta. Y este es el R, y este va a ser el DR, ahí está el DR. El R, ¿qué más? El θ, este es el θ, y este es el dz, pues. Ahí está. Este sería el elemento diferencial que se utiliza para pasar las coordenadas cilíndricas. Entonces, nuestro R se representa por la raíz cuadrada de X y Z, ¿no es cierto? Ese es el R, ¿ok? X y Z. El θ es la tangente, o la tangente de Y sobre X es θ. Es algo pequeñito, ¿no? ¿Qué más? Z es Z, esa es la transformación que es esa. ¿No? En coordenadas esféricas igual, también tienen su equivalente. ¿Sí? R es X más Y. X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Como un Pitágoras. Por lo tanto, para obtener la divergencia de cualquier función vectorial, esta es una función vectorial cualquiera, A. En coordenadas esféricas digamos, es función de R, de θ, de Z y de T. Es como decir X, Y, Z y T en coordenadas cartesianas. Acá es R, θ y Z y T. En coordenadas cilíndricas, aplicamos la transformación de coordenadas. Ajá. Ahora, esto ya está hecho, pero vayamos a hacer esto. Queda como tarea. Entonces, aplicando este operador, ¿no? Ajá. Va a salir esto. Fácil. Lo que hay que probar ese ejercicio, dice. Claro, tienes que trabajar con esta equivalencia de acá, esta, y el operador, como operador. Cuando aplicamos a P, ahí. Como operador. Ya, eso sí queda como tarea, ya no lo voy a como anotar, porque creo que se dejo tarea y me he olvidado de una historia. El día de hoy. 22 del 5 del 16 es en ordenadas cilíndricas. Ya, me lo presentan el... A ver, si tienen plazo, este es rapidísimo, ¿eh? Hoy día estamos viernes, el lunes. Hasta el lunes. En PDF me lo mandan a mi correo. Hasta el lunes. ¿Lunes cuánto es? 27, 25, ¿no?
Lunes es 25. 22, 23, 24, 25, hasta el 25, ¿eh? En PDF, en mi correo. Lo hacen grupal, ¿ah? El grupo que formamos inicialmente. Profe, el formato es, bueno, es PDF, ¿no? Pero, o sea, ¿lo podemos hacer en látex o...? Ahora en látex lo compilan en látex y lo pasan a PDF. Sí. Ah, ok, profesor, gracias. Y quiero en PDF nomás. No quiero usarlo. De frente el PDF nomás. Y ahí lo hago las correcciones o los comentarios. Y la nota. Listo, chicos. A ver, ya, eso quedaría entonces. Y ahora decimos que, ¿cuándo decimos flujo incompresible? Cuando la variación local de la densidad con respecto al tiempo es prácticamente cero. Y estacionario, cuando esa variación en el tiempo es cero. Ahí está, clarito. Ahora sí, matemáticamente ya decimos que ¿por qué es incompresible? Las variaciones de la densidad en el tiempo son despreciables. Y estacionario, todas las propiedades son solo función de la posición y no del tiempo. Gracias. Terminamos. Gracias. Terminamos esta parte, que ha sido una introducción a la parte, digamos, de la derivada total, ¿no? Que nos ha permitido encontrar un común operador, y eso lo vamos a aplicar a muchas otras propiedades de lo que... Listo, chicos. ¿Algo para asistencia? ¿Están ya creo la mayoría? ¿No? ¿Quieren para tomar la asistencia? Estamos en el tiempo. ¿Han entrado alguno más? ¿Sí? Sí, han entrado algunos, profesor. Una vez. Gracias, pedido de Enrique. Acá. ¿Dónde está? Acá. Estamos en el tiempo. Ojalá. Ah, la próxima semana, te comento, la próxima semana no voy a estar en Lima. O sea que el examen parcial lo pasamos para la subsiguiente. Por si acaso, voy a viajar. Justo fin de semana viajo por cuestión de trabajo. Y de repente hacemos virtual, sí, podemos hacerlo virtual en un tiempo, porque si tenemos una tarde, de repente sí, voy a poder. Una o de las dos, de repente una voy a poder hacer el virtual, pero el parcial, por lo tanto, no va a ser la próxima, la siguiente. ¿Ya? Sería la primera semana del jueves, ya lo vemos ahí de junio. En junio. Sí. Este curso es... Sí, ahí está, con suerte. Para que puedan ver ustedes. Yo tengo... Estoy presentando, ¿sí lo ven, no? Sí. Ya. Vamos a ver. Diana. Presente, profesor. Muy bien. Aroni Dailam. Perfecto, bueno, está. Gianmarco Porrenzuela. Arturo Moisés. ¿Acá? Arturo. Ah, no está. Ya, voy a estar acá en los que no asistimos. Arturo Moisés. Jimena Carrillo. Presente, profesor.